Ahora el tema es... Política. Vamos a hablar de las elecciones de Mendoza el próximo domingo, uno de los distritos de mayor impacto electoral y una discusión que venimos desarrollando desde hace un largo tiempo. ¿Cuánto de lectura nacional se puede hacer de esta elección? ¿No? A ver, pensemos lo que ocurrió en el Chaco. En Chaco, por ejemplo. En Chaco. Ganó el radicalismo después de 16 años. Sí. Pues Juntos por el Cambio. Sí. Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Después de muchísimo tiempo. Una derrota que para alguien muy cercano al kirchnerismo, Capitanich, un referente, fue jefe de gabinete, en medio de un escándalo ministro del Interior. Un escándalo tremendo lo que está ocurriendo con el femicidio de Cecilia, pero además... esta cuestión que también tiene que debatirse, pasó un poco con Uñac en San Juan. No todos los casos son iguales. Infran ha ganado muchísimas elecciones en Formosa. Ahora, fue intendente de Corrientes, gobernador, intendente, perdón, de Resistencia, gobernador del Chaco. Esta cuestión de insistencia permanente, de que es el único referente que debe postularse siempre, bueno, abrió un debate. Pasó con Uñac, ¿no? Sí. Cuando la Corte Suprema le dice que no, en lo que para mí fue una cuestión meramente política, no judicial de la Corte Suprema, lo pone el hermano, ¿no? Y la gente en San Juan decidió sancionar esta cuestión, bueno, de querer radicalizarse en ese lugar. La gente está sancionando cada vez más esas decisiones, ¿viste? Sí, pero con muchas particularidades. ¿Por qué no puedo decir, bueno, en Formosa ganó Infran y cuántas elecciones viene ganando allí? En Santiago del Estero gana Zamora y gana, ¿no? A ver, en Mendoza Cornejo decidió volver. A diferencia de lo que había ocurrido en otros momentos de Cornejo en el poder, en este caso, si bien Juntos por el Cambio logró la mayoría, más de 40% de los votos, esto se logró no solamente con los votos de Cornejo, sino sumando a Petri. Cuando uno ve solo a Cornejo, dice, bueno, perdió votos, él individualmente, ¿no? Más allá de la fuerza política. Y aún así fue el candidato más votado. Pero con una particularidad. En Mendoza se fragmentó la alianza. De Marchi, que es otro dirigente con muchos votos, de hecho el cierre de campaña fue multitudinario, de Marchi obtuvo más de 20 puntos y habrá que ver qué pasa en estas elecciones. Y habrá que ver también el rol del peronismo, que tenía a sus principales dirigentes con posibilidades de ganar las elecciones municipales, las ganaron todas, pero votaron antes. No quisieron ir a esta elección. Y esta es toda una señal. Habrá que ver qué sucede con el peronismo en este contexto. Ahora, si yo te hago esta pregunta, Mechi, sobre el impacto que tienen las elecciones provinciales en la nacional. Sí. ¿No? Han pasado mucho ya, ¿no? La mayoría de las provincias ya han definido a su gobernador. Salvo Buenos Aires, y este es un dato central para lo que puede llegar a ocurrir en las elecciones nacionales y también para las intendencias. ¿Se puede hacer una lectura siempre nacional de lo que ocurre en las provincias? Mira, con Milei nos desconcertó. Ahí está. Milei podría ser el primer presidente sin tener ningún gobernador del mismo partido. Claro. Sería un caso inédito en la Argentina. Y que además quedaron lejísimos en general de las primeras fuerzas. Absolutamente. Ponele que, no es que estaban ahí le puede ir un poco mejor a Píparo en Buenos Aires. Claro, ¿no? Ponele. Pero podría ser el primer presidente y no hay ningún gobernador que lo acompañe. Por lo cual ahí tenés el mejor ejemplo, ¿no? De que no necesariamente las elecciones provinciales son una referencia al nivel nacional. ¿Por qué? Porque tienen un montón de particularidades, porque la gente aprendió a votar, aprendió que cuando tiene que votar a intendente lo hace de un modo, a gobernador de otro y a presidente de otro. Y esta es una elección que más allá de todas las lecturas que se puedan hacer, la gente viene realizando claramente. De todas maneras, ¿se puede desestimar completamente lo que ha ocurrido en las provincias o lo que ocurre a nivel nacional? Bueno, puede darse alguna lectura, ¿no? Es evidente que el gobierno nacional ha perdido muchos votos, el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, perdió muchos votos. Y esa pérdida de votos quizás también tienen que ver con lo que está ocurriendo en las provincias. Pero también uno podría decir, bueno, en Buenos Aires perdió muchos votos y sin embargo es probable que Axel Kicillof sea gobernador. Por lo cual, también ahí tenés otra lectura para hacer. Hay un elemento que sí aparece con una influencia central. Por eso la necesidad de que se vote intendente en un momento, la provincia en otro, gobernador en otro y la nación en otro. ¿Por qué? Porque cuando en la misma boleta vos tenés al gobernador y al presidente, es más difícil que todo el mundo corte boleta.
Por lo cual, los votos de Axel Kicillof seguramente van a arrastrar a Sergio Massa. Lo van a acompañar, lo van a fortalecer. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en Tucumán si en la misma boleta aparecían Jaldo y Massa? Y es probable que Massa se hubiera visto muy beneficiado y que Milei no hubiera ganado en Tucumán. De la misma manera en La Pampa y en La Rioja. Seguramente hubiera ganado Massa y no Milei. Si Quintela hubiera puesto a Massa, si Silotto hubiera puesto a Massa en la misma boleta. Por lo cual, hay una lectura que se puede hacer cuando la elección a gobernador y a presidente será el mismo día, Buenos Aires. Bien, sí. Ahora, si esa elección se da antes, decir, porque ahí la gente logra diferenciar, decir que el resultado de esa elección va a impactar al nacional es más antojadizo. Es más antojadizo. Igualmente, a ver, tampoco se puede desestimar completamente el impulso. Habrá que ver qué pasa con Bullrich, por ejemplo, en San Juan y en el Chaco. Pero hay muchos analistas que dicen, ojo, porque quizás los que votaron al gobernador electo en San Juan y al gobernador electo en Chaco no necesariamente voten a Bullrich, tampoco probablemente voten a Massa, pero quizás vayan a Milei. Claro. Quizás allí Milei, como ha sucedido en muchas otras provincias, termine ganando en el Chaco o en San Juan o en San Luis. Mirá, el ejemplo más claro es San Luis. Poggi logró desbancar a los Rodríguez A, una elección histórica en San Luis. ¿Qué decíamos? Bueno, ¿esos votos irán a Rodríguez Larreta o a Bullrich? No. En Las PASO fueron a Milei. Milei ganó en San Luis, ¿no? Por eso, hacer vinculaciones directas es complejo. Decimos todo esto por lo que puede ocurrir con Mendoza este fin de semana. Es probable, así lo señalan los sondeos previos, y solo hay que dejarse ratificar por lo que ocurrió en Las PASO, que Cornejo pueda ser el gobernador electo. Habrá que ver en esa disputa con De Marchi qué puede ocurrir en ese sentido y cuál va a ser finalmente el rol del peronismo. Ahora, esa victoria eventual de Cornejo en Mendoza, ¿puede garantizar un triunfo de Bullrich en Mendoza o una mejora en las elecciones? Y no necesariamente, porque muchos de esos votos quizás también vayan a Milei. Es muy compleja la situación de Bullrich, muy compleja, porque está disputando un electorado que por ahora lo tiene a Milei apropiándose de las palabras y de los contextos. Sí, cada vez la tiene más difícil, pareciera, ¿no? Más compleja. Entonces utiliza situaciones muy extremas, Bullrich, en ese sentido. Por ejemplo, decir, voy a terminar con el kirchnerismo. ¿Qué es terminar? Es un concepto que no parece estar vinculado con los principios democráticos. Terminar con una fuerza política, aniquilarla, eliminarla, ¿es una posibilidad que puede un contrincante decir sobre el otro? Podemos, a ver, ¿te imaginas si Massa dijera voy a terminar con el macrismo, voy a eliminar al macrismo, voy a aniquilar al bullrichismo? Es una situación que termina alentando situaciones límites. Terminar, eliminar, acabar con determinada fuerza política implica desterrarla. Y ese no parece ser un principio en un contexto electoral, pero forma parte de la lectura que hoy se hace. Ahora, esa definición alcanza para ocupar el lugar que hoy tiene Milei. Bueno, por lo menos habrá que ver, ¿no? En las encuestas así no lo dicen. También es cierto que lo que ha ocurrido en las últimas horas con un fallo judicial que nuevamente tiene muchas connotaciones políticas, el de recuperar la causa Otesur y demás, en contra de Cristina Fernández de Kirchner en este momento, parece más una necesidad de poner en la cancha a Cristina Fernández de Kirchner para hacerla disputar electoralmente de alguna manera, que en encontrar reales argumentos jurídicos, ¿no? Estamos a muy poquitos días de las elecciones, que el fallo aparezca ahora. Claro. Es evidente que es un fallo más político. Bueno, la justicia tiene actores más políticos que judiciales. Pero vamos a ver rápidamente lo que va a ocurrir en Mendoza este domingo, porque es una elección Vamos a hacer una cobertura también acá en Sí, vamos a tener una transmisión especial este domingo en Telediario Televisión. El próximo 24 de septiembre, el domingo, las y los mendocinos van a participar para elegir gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes y concejales. Se va a votar con boleta única. Este proyecto, esta experimentación que nació en Córdoba y que están adoptando muchas provincias. Los elegidos en los cargos de gobernador van a asumir el 9 de diciembre, pero los legisladores provinciales recién van a asumir el 30 de abril del año que viene. Se eligen todos ahora, pero asumen el 30 de abril del año que viene los legisladores.
A ver, en La Paz, Tunuyán, Lavalle, San Carlos, Santa Rosa, Maipú y San Rafael ya se realizaron las elecciones para intendentes y concejales el 3 de septiembre. Por lo cual, en estas ciudades que son muy importantes, solo se elige gobernador. Y ahí ganó el peronismo. Por eso habrá que ver cómo eso influye, ¿no? Mendoza tuvo pasos el 11 de junio, cuando Alfredo Cornejo se impuso con más del 30%. El dirigente de Cambia Mendoza le ganó la interna a Luis Petri y en conjunto, entre Cornejo y Petri, que es el candidato a vice de Bullrich, lograron el 42,6%. Por lo cual parecería, ¿no?, que se repetiría ese contexto, claro. ¿no? Quedó atrás De Marchi, junto a Daniel Orozco, pero en la primera experiencia se presentaron por primera vez. De Marchi era el presidente del PRO en aquel momento, se distancia de Cornejo porque quería ser él el candidato a presidente, a gobernador, no lo dejan y decidirse por afuera. Sacó el 20 puntos. ¿Cuánto podrá sacar en esta elección? Ojo con De Marchi. Ayer fue multitudinario el acto de cierre en Maipú. Y por el otro lado, el enólogo Omar Parisi, que es el peronista más apoyado dentro del Ejí Mendoza, había logrado más de 15 puntos, la peor elección del peronismo mendocino en muchísimo tiempo, del regreso a la democracia, pero una cosa son las PASO y otras cosas son las elecciones el próximo domingo, ¿no? Habrá que ver cómo termina posicionado Parisi en este sentido. Bueno, elecciones claves, mucha expectativa, es uno de los distritos más importantes, se vota el próximo domingo en Mendoza. Muchas gracias. A ustedes.